¿Qué tal? Buenas noches. Qué bueno. Buenas noches, ¿sí se escucha? Ok, ok. Ok. Eh, bueno, vamos empezando rápidamente. Me presento. Quien les habla es el ingeniero Carlos Cornejo, Yontú, ingeniero civil de profesión, colegiado. Actualmente le cuento algo de mi experiencia. Ya tengo trabajando aproximadamente 5 años, ¿no? Esta profesión, de diferentes proyectos, ¿no? En diferentes proyectos. Actualmente estoy en un proyecto de un hospital, ¿sí? En la construcción de la etapa de estructura de un hospital, ¿sí? Este hospital es de categoría 2.1, ¿sí? Es con aisladores sísmicos, ¿no? Y estamos ahí desde el año pasado hasta finalizando aún la estructura, ¿no? Para esta ocasión tenemos el curso de análisis y diseño de instituciones educativas, o de un colegio, mejor dicho, ¿sí? Vamos a ver en este caso la dinámica, el temario de este curso. Se va a utilizar, pues, obviamente un software. En este caso vamos a trabajar con el ETAX, ¿sí? Con el ETAX para el análisis y diseño de este colegio, ¿sí? Eh, Vamos a ver primero algunos temas teóricos, ¿no? Referente al análisis y diseño. Tenemos que tener en cuenta también que en cada diseño sismorresistente, pues tenemos que tomar en cuenta la normativa, ¿no? Peruana, que es la E030, el diseño sismorresistente, y también algunos normas más, como la E020 para el tema de cargas, ya para concreto, para diseño, la E060, ¿no? Y hay otras normativas más que podemos ver, ¿no? Bueno, vamos a empezar rápidamente. Vamos a compartir acá una diapositivas, ¿sí? A ver si logran ver ahí. Me confirman. Sí, sí se ve esto, ingeniero. Ya, listo. Ya, este es el nombre del curso, el temario. Le había adelantado ya un poco. Vamos a ver estructuración y predimensionamiento, ¿no? En la estructuración, la manera cómo tener los criterios para poder distribuir los elementos estructurales, ¿no? Nuestros elementos que van a dar rigidez a la estructura. En este caso, por ejemplo, las columnas, vigas, placas o muro de corte, ¿no? Etcétera. Y predimensionamiento para poder predimensionar nuestros elementos, ¿no? A través de cómo están ubicados nuestros elementos, ¿no? Vamos a ver también algunos criterios de eso. Luego vamos a hacer un modelamiento de un colegio, ¿no? Ahí tengo ahí el plano, ya poder trabajar con ese plano, ¿no? Con el software ETAX, ¿no? Luego
vamos a hacer un análisis sísmico, ¿no? Este análisis sísmico vamos a hacer con nuestra normativa peruana, la de 030, la última actualizada que fue en la de 2018, ¿sí? Así que vamos a ver mucho, ¿no? De esta normativa, ¿no? Para nuestro análisis sísmico. Y luego ya cuando nuestro modelo, nuestro análisis haya cumplido con los requerimientos de esta normativa, en el caso, por ejemplo, de las distorsiones o derivas, y ahora sí ya pasamos a diseño, ¿no? A diseño. Ahí vemos diseño, por ejemplo, de losas, vigas, columnas y placas, muro y contención, y muros. En el caso aquí, muros se refiere a muros de albañilería. En el caso, por ejemplo, hay instituciones o colegios que están, ¿no? Están diseñados según arquitectura para establecer full concreto armado, o también por ahí albañilería armada también, ¿no? Albañilería confinada o armada. En este caso, las veces que ya he dictado acá, algunos ejemplos se ha tenido con albañilería, ¿no? En una dirección, la otra dirección ha sido concreto armado, ¿no? Igualmente con las losas, ¿no? A dos aguas, una agua o solamente horizontal, ¿sí? Y también vamos a ver ya diseño de la cimentación, ¿no? De la cimentación. Ahí vamos a ver si según nuestro terreno, nuestra capacidad portante, vamos a diseñar nuestra cimentación, ¿no? Si son zapatas, si son zapatas con viga de cimentación, o si no, se puede utilizar una platea, ¿no? Sí. Hay que ver aquí, vamos a ver los criterios que se toman en cuenta para considerar una cimentación. ¿Sí? Todo esto vamos a ver en el caso, por ejemplo, creo que son 3 clases en total, no sé cómo se ha programado, pero si no alcanza, por ahí siempre soy de dar una clase adicional por mi cuenta, ¿no? Para poder eh, ver, ampliar o terminar de ver todo el tema del temario, ¿no? Aunque sea en la mayoría, ¿no? Y también para resolver dudas que tengan, ¿no? Las generalidades. Aquí, por ejemplo, vamos a ver eh, a la general del proyecto, ¿sí? Vamos a ver la general del proyecto. Por ejemplo, acá tengo, ¿no? Puede ser el lugar donde sea, ¿sí? El lugar donde sea. Puede ser parte que esté ubicado el proyecto en la costa, en la sierra o en la selva, ¿no? Cada uno tiene sus parámetros sísmicos. En este ejemplo he puesto Chiclayo, lo podemos cambiar. No sé, tengan una zona por ahí especial que quieran ver cuáles son sus parámetros sísmicos, lo podemos cambiar, ¿no? Opinión de ustedes, ahí les dejo, ¿sí? Si me dicen, no, ingeniero, yo quiero aquí, por ejemplo, en esta zona, entonces lo cambiamos, ¿no? Colocamos la ciudad del lugar y cada lugar va a tener sus parámetros sísmicos, ¿no? Y eso también va a conllevar el tipo de suelo, ¿no? Ahí vamos a ver. Esto lo tomamos ¿dónde? Donde la normativa es 030. Entonces, eh, estas son donde está ubicado. Vamos, el caso que tuviéramos albañilería, pues también tenemos que tener nuestras características de este material, ¿no? Por ejemplo, resistencia a la compresión, 65, resistencia al corte, 8.1, el módulo de elasticidad, el módulo de corte y el módulo de Poisson, ¿no? En el caso de la albañilería. Pero en el caso si fuera concreto, también tenemos nuestra resistencia a la compresión, va a ser un poco más, ¿no? Concreto, 280. Esta resistencia, pues es a través de tanto de este concreto como la ingeniería. Aquí, por ejemplo, como le decía, estos son diferentes ensayos que se realizan tanto concreto como albañilería. El concreto, pues, se utiliza, si algunos han visto, se utilizan, por ejemplo, probetas, ¿no? Probetas de concreto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué reciben por acá? Eh, Reciben aquí ensayos con presión, ¿sí? Y estos ensayos, pues, que utilizan presión en ambos,
pues vemos la resistencia que tienen, ¿no? Esta probeta de concreto. Y de ahí también sacamos en conclusión el tema del módulo de Poisson, ¿no? El módulo de Poisson va a estar referido entre su estado normal con su estado ya, podríamos decir a compresión, ¿no? Su estado ya ensayado. A ver, disculpen, se me fue la señal. Vamos a ver rápidamente. Ya, sí, creo que deben chequear ahí, ¿no? Ya, vamos a seguir. Justo le estaba explicando sobre el ensayo de... Uy, ahí salió más. Tenemos una probeta de concreto. Ahí está, ¿no? Y como lo decía el módulo de Poisson, ahí la diferencia, ¿no? De su estado normal con su estado ya plástico, se podría decir, ¿no? Eso tiene un tamaño, luego esto se reduce, ¿sí? Esto se reduce exageradamente por aquí, y esto va a tener una diferencia, ¿no? Esta diferencia, ¿no? Esta diferencia de división va a dar aproximados ese valor de 0.15. En el caso de concreto, la bañinería, pues la bañinería ya es un muro, ¿no? A prueba de, de, ¿no? A través de un asentado de ladrillo, ¿no? Puede ser 1 metro por 1 metro, ¿no? Se sienta un ladrillo ahí con mortero. Está más o menos. Así está, de esta ubicación, ¿no? Podría ser diagonal, y eso también recibe aquí un ensayo, ¿no? Una compresión. Y de estos, los mismos para concreto, se tiene aproximadamente estos valores, ¿sí? Estos valores. En el caso, por ejemplo, cuando hace un muro, también tenemos resistencia a la unidad, ¿no? La resistencia a la unidad de la bañinería, que ya es con una unidad, obviamente, de la bañinería propiamente, ¿no? De la bañinería. En este caso, para bañinería, para un muro portante, pues se tiene que utilizar el ladrillo que esté diseñado, esté elaborado para resistir una carga sísmica, ¿no? Que esté conformado parte de un muro portante, ¿sí? Por ejemplo, el ladrillo King Kong, 18 huecos, ¿sí? Ese ladrillo está realizado para resistir fuerzas sísmicas, o mejor dicho, parte de ser un muro portante, ¿sí? Es en el caso de un muro portante, sí, sabemos que escuchar la pandereta pues no se debe utilizar para un muro portante, ¿ya? La pandereta sirve solamente y únicamente para dividir ambientes, ¿sí? Para separar ambientes, nada más. Pero ahí como muro portante no se puede utilizar. Bueno, en el caso, por ejemplo, de una vivienda, pues tienen la costumbre de colocar en el primer piso todo quincó y en el segundo nivel todo pandereta, pues no es así, no es así, ¿sí? Eh, Los muros portantes inician desde abajo, de su cimentación, hasta el último nivel, ¿sí? Hasta el último nivel. No en el segundo piso, pues le cambio pandereta con el mito, con el fin de decir que no, para poder bajar un peso, no es eso, de la estructura, no es eso. La idea acá de un ingeniero es que el muro portante es que empieza desde la cimentación hasta el último nivel. Y es que me va a resistir mis fuerzas sísmicas. Para eso yo lo diseño. Para eso. Es un muro portante. El resto no. Lo que es pandereta, otro más, elemento liviano, pues no. Solamente para división. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, para ese proyecto, vamos a ver solamente un colegio de concreto armado, solamente concreto armado. Este proyecto de este ejemplo, ¿no? Para esta clase, un proyecto que se ha realizado el año pasado, se empezó su ejecución de, obviamente, un colegio aquí en la ciudad de Chiclayo,
¿sí? De la ciudad de Chiclayo, lo cual estuve trabajando, elaborando ahí, ¿no? Ya este año fue que se terminó la arquitectura, ¿sí? Yo estuve el año pasado hasta solamente la parte de la estructura, nada más. Arquitectura, pues ya no estuve, solamente estructuras. Ya luego pasé a este proyecto que les comento del hospital, que estoy hasta hoy, ¿no? Hasta hoy en día. Ese colegio, pues solamente se ha realizado de concreto armado, solamente, ¿sí? A través de placas, columnas, ¿no? En este caso fue solamente placas, no, obviamente con vigas, losas correspondientes, ¿sí? Pero en otras clases, ¿no? Que presentaba acá, le presentaba bien con albañilería, ¿no? Que es lo mismo, solamente, bueno, va a cambiar los criterios para el tema de los parámetros sísmicos, ¿no? Por el caso de la albañilería. Y para diseño igualmente, no cambia. Para diseño ya tenemos que ver la normativa peruana S070, ¿no? Obviamente, hemos dicho de albañilería, que ahí vemos todos los criterios, ¿no? Para tanto análisis y diseño, ¿sí? Bueno, y tenemos el acero a fluencia, este es 4200 siempre, ¿no? Mayormente este es el acero a fluencia que nos da aquí los proveedores de acero, aquí en el Perú, ¿sí? Por ahí van a ver uno más, por ejemplo, van a ver un proveedor ahí de acero, acá en el Perú, que viene, por ejemplo, un poco más, 4220, ¿no? Y algunos profesionales, estudiantes, etcétera, pues toman, ¿no? Ven la ficha técnica del material y colocan esto, ¿no? Colocan esto. Yo les sugiero que cuando tengan este valor, pues colocarle igual, 4200. ¿Sí? No colocarle esto. Yo me aseguro, ¿no? Colocándole mejor 4200, no lo que trae más. ¿Por qué? Por el único fin de que este 4220, pues sí es verdad, por algo está la ficha técnica, y esto es verificado, comprobado, que sí, es su esfuerzo de influencia del acero, del material, ¿no? Del proveedor. Pero eso es cuando sale recién de fábrica. Cuando sale recién de fábrica. Cuando sale recién de fábrica tiene esto. Pero sabemos que ese material, pues, cuando sale de fábrica, va a estar expuesto al mismo aire, o sea, una contaminación, a otros agentes externos que puedan, podría decirse un poco, bajar mi influencia del acero, ¿sí? ¿No? Porque eso también nuestro acero, a través del mismo aire expuesto al ambiente, también, ¿no? Afecta también, ¿no? Afecta. En el caso, por eso nos recomendamos que cubramos bien nuestro acero cuando está expuesto al aire, porque eso se corroe con el tiempo, ¿no? Y pierde su valor, o sea, pierde su influencia. Sí, en este caso sale con esta cantidad, pero ya después como que se, se expone y puede perder solamente un poco nada más, ¿no? Un poco nomás de su fluencia. Entonces, por eso mejor le coloco 4200, ¿no? Si le pongo esto, pues de hecho que les lo he explicado ahorita, va a bajar un poco, no se sabe cuánto mucho, pero ya tengo menos de los 4220. Entonces pongo 4200, que es el mínimo, ¿no? El mínimo, y me voy a asegurar un poco más en el caso baje esta afluencia del acero, ¿sí? Entonces ese es el motivo cual yo les recomiendo. Y en el caso, si tuviéramos un muro de albañilería, pues cómo calcular el peso volumétrico, ¿no? Con 1 centímetro de tarjeo. Eso tiene que ver con nuestro peso específico. Este 1800 es el peso específico de los muros, ¿no? Por 0.23. Y dirán, ¿dónde está ese 0.23? Es el espesor, ¿no? De nuestro muro. Si está de 0.23, pues, ¿cómo está sentado nuestro muro? ¿De cabeza o de soga? De cabeza, ¿sí? De cabeza. Si tuviéramos espesor de muro de 12.5, 13 es porque está asentado de soga, ¿sí? De soga. Sí saben mayormente, ¿no? Qué es soga, qué es cabeza, ¿no? Sí, sí, sí creo que sí saben qué me refiero, ¿no? En el caso de muro de asentado a ladrillo, ¿sí? O les explico, no sé. Normal, muchachos, a ver. Sí, está entendido, ingeniero. Sí, ya, ok, ya listo. Me imagino lo demás, ¿sí, no?
Ya, ok. Entonces, como le decía, el peso específico 1800 por el espesor 0.23, ¿no? Sin tarrajeo. El tarrajeo ya le damos el espesor 25 centímetros. El caso de asentado de soga, también. ¿Cuánto sería con un tarrajeo? 15 centímetros. Más este 2000, le voy a sumar el peso específico del, del concreto, o no, del concreto del mortero. El mortero. ¿Cuánto es nuestro peso de concreto armado? 2400. En el caso solamente fuera concreto, o sea, sin acero, es 2000. Por el espesor. ¿Cuánto es el espesor de 23 para llegar a 25? 2 centímetros. ¿Sí? Lo he dividido entre su peso, ¿no? Su espesor del muro, sin tarrajeo, y me da este valor, ¿no? Este peso volumétrico de muro de cabeza con 1 centímetro de tarrajeo. ¿Sí? Ok, queda. Y por ejemplo tenía en una de las clases del curso que realicé, se utilizó este modelo, ¿no? Este ejemplo de esta arquitectura, de este proyecto. No estaba conformado, por ejemplo, este colegio de columnas en L, en T. Mayormente van a ver eso, ¿no? Y ya les voy a explicar por qué utilizan en L, en T. ¿Sí? Vigas, sí, vigas. Y aquí tengo un muro de vigilería confinado. Acá en este eje A como en este eje E. ¿Sí? ¿Cuántos niveles eran? Eran estos dos niveles de acá. ¿Sí? Estos dos niveles. Y tenía ahí un techo a 2 aguas. Este techo no era de concreto armado, no era o mejor dicho, no era de losa aligerada. Estaba conformado a través de unas tejas andinas, creo que eran, ¿sí? Tejas andinas. Hay proyectos así, ¿no? Que no se han utilizado de concreto. Por ejemplo, el proyecto que vamos a ver es un agua, pero de losa, de concreto. En este caso no, ¿no? Solamente estaba conformado de una cobertura liviana, ¿sí? Y por ahí una, una estructura metálica como vigas, ¿no? Por ahí. Entonces, en el modelo, pues solamente realizo ¿no? Las vigas que conforman este techo a 2 aguas, ¿no? Y luego va a ir vacíos. ¿Cómo considero esta tejandina como peso? Pues veo su ficha técnica, cuánto es su peso realmente, y con eso hacía un metrado, ¿no? Un metrado de esa tejandina y lo repartía en ambas vigas, ¿no? Que conformaba por cada eje. Por ejemplo, tengo esto, lo metraba hacía un metrado de cargas y lo repartía para esta viga y para esta viga. Y ya teniendo ese, pues en el ETAS, en esa vía última que le estoy ahí mencionando, pues le añadía una carga distribuida, ¿no? Una carga distribuida referente a esa tajandina, ¿sí? Entonces ya yo lo, ya le asignaba una carga, ¿no? Porque no voy a modelar tajandina, no se puede modelar, ¿no? Acá no se puede modelar. En el caso que no se pudiera modelar, pues realizo esto, ¿no? Cuánto pesa mi cobertura, ¿no? Hago un metrado de cargas, ¿no? Lo divido entre dos y lo reparto aquí como acá. Y ya en el modelo, pues a esta viga, con esta viga, como las demás, le establezco una carga distribuida, ¿no? O sea, dándole a añadir que ahí va a haber un peso adicional por la cobertura, ¿no? La teja andina. Así, bueno, sí se debe realizar, ¿sí? En este caso vamos a ver un proyecto a un agua, que lo vamos a ver en los planos, pero de concreto, ¿sí? De concreto. Entonces vamos a ver otra diapositiva. Vamos a ver por ahí, predimensionamiento. Vamos a ver algo de predimensionamiento. Vamos a compartir pantalla. Más o menos habíamos visto ahí la estructuración, ¿no? Vamos a ver también, chequear nuestra estructuración de nuestro ejemplo, ¿no? Que vamos a realizar para modelarlo, analizarlo y diseñarlo, ¿no?
A ver, acá no dice Julio y Arral, no dice, en los techos que usan tijerales de metal, sí, esa estructura metálica, ¿no? Con cobertura de termotecho, caso selva, ¿cómo sería su análisis? A ver, vamos a ver. Ya, a ver, ya. El termotecho es una cobertura liviana, ¿no? Como una calamina por ahí, algo así, si no me equivoco. Claro, un poquito o más de espesor. ¿Sí? ¿Me confirmas? A ver. Las aulas, o sea, no son de concreto. No, pero en los techos. Claro, el techo no utilizan concreto, sino, o mejor dicho, no utilizan una losa aligerada, sino utilizan este material, ¿no? Claro, lo utilizan con tijerales, estas estructuras, y con termotecho. Ujú. Claro, ahí es como lo estaba explicando, ¿no? Ese termotecho es una cobertura, ahí como una calamina, podría decirse, ¿no? Podría decirse, ¿no? Que es de diferente material, que es para, pues, obviamente, pues, poder tapar eso, el techo de arriba, ¿no? El mismo criterio para el caso de la teja andina, ¿no? Por ejemplo, tengo que tener mi ficha técnica de ese material, ¿no? Colocarlo aquí, ¿no? Colocarlo acá, y ya, teniendo el peso, yo tengo que el peso, por ejemplo, si lo tengo en unidad, lo tengo que repartir por metro cuadrado, ¿sí? Por metro cuadrado. ¿Cuál es el metro cuadrado que tengo en total donde voy a colocar mi, mi cobertura? ¿Sí? Luego hago un metro de cargas, este metro de cargas lo distribuyo para esta losa, y lo que me resulte, esto lo voy a dividir entre dos. ¿Por qué? ¿Por qué entre dos? Porque esta viga, sabemos que la carga que soporta esta viga, pues soporta la carga de losa de este lado, una parte de este lado y la otra parte de este lado, ¿no? Todo esto, mi viga soporta de carga, ¿no? Para, en el caso de losas. Igualmente aquí, ¿no? Se utilizó para esta viga, ¿sí? Y en el final, pues solamente la mitad, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es que yo lo divido entre dos. Y esta viga que está modelado en mi programa, pues le añado una carga distribuida, pues, ¿no? Bueno, estoy en elevación, ¿no? Ahí está. Pero en elevación se va a ver diferente, ¿no? Entonces yo le añado esta carga distribuida que me salió este metrado de cargas. Sí, lo añado ahí en el programa. Si algunos han visto, algunos no, ahí le voy a enseñar cómo distribuir la carga distribuida. Sí, y le coloco, ¿no? No se puede hacer 50 kilogramos por metro, no sé, y le añado, ¿no? Entonces ya tengo eso, pues ya tengo agregado este material que va a ir en mi losa, en mi último nivel, ¿sí? Ya lo prevengo. Pero en mi modelo va a estar acá vacío, pues no va a tener losa. No se puede modelar. Es recomendable en este caso y mejor aún hacer un metrado de carga de este material y repartirlo, ¿no? Entonces ya lo tengo agregado ahí, ¿no? Ya lo tengo. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, si fuera una viga, porque utilizan, ¿no? A ver, vamos a cerrar acá. Creo que yo tenía, ahí, acá creo que se ve, no, no se ve aquí. Había por ejemplo, en este caso, ¿no? Puedo utilizar una viga, o en el caso que utilice por ahí un, una estructura metálica, ¿no? Un tijeral. En el caso si fuera estructura metálica, pues sí, ahí sí en el caso sí se modela, ¿no?
en el modela. Y en el programa tenemos opción ahí de modelar, ¿no? Las características de este tijeral, ¿no? De estructura metálica y lo modelamos, ¿no? Lo modelamos. ¿Sí? En ese caso sí se tiene que aquí modelar, ¿sí? Modelar el caso de la estructura metálica. Y la cobertura, pues sí, haces, como le digo, su metro de carga y lo reparto en las vigas, que donde va a ir colocado, ¿no? ¿Se ha entendido, Julio? ¿O hay una consulta más referente ahí? ¿Sí? ¿Todo ok? Ya, genial, genial. Entonces, cualquier consulta, normal me la hacen saber, ¿no? A través, pueden utilizar el chat o puedo utilizar también su micrófono, ¿no? Como quieren. ¿Sí? Entonces, continuamos. Entonces, como les decía, ya habíamos visto ahí parte de una estructuración, también vamos a ver nuestra estructuración de nuestro ejemplo, ¿no? Como, valga la redundancia, cómo está estructurado, ¿sí? Ahí le voy a explicar cómo es que mayormente van a ver en colegios estas columnas en T, en L, ¿sí? Vamos a ver en ese caso. ¿No? Y esto vamos a ver comprobando nuestra arquitectura que tenemos. Y vamos a tener solamente un bloque, ¿no? Porque sabemos que en estos colegios pues están distribuidos en bloques. Tenemos este bloque A, podría decirse, un bloque B, un bloque C, lo que se tenga. ¿No? Y eso se tienen que, obviamente, analizar por bloque, ¿no? Diferentes modelos se van a realizar así. Acá, por ejemplo, pueden ver que está aislado de la escalera, ¿no? La escalera está aislada. Está conformado ahí con su propia estructura de columna, muros, ¿no? Y su cimentación, ¿sí? Vamos a pasar la otra diapositiva. Ahí tenemos conceptos y criterios de estructuración. No, ahí vamos a ver, por ejemplo, la estructura, que es la estructura con objeto de elementos resistentes que colaboran entre sí, lo cual sostienen la edificación fijando el suelo para transmitir las cargas a este, ¿no? Todas las cargas que se transmiten, ¿no? De la superestructura, pues van a pasar a la subestructura, ¿no? Y esto lo va a transmitir al suelo. Ujú. Por eso es que nuestra cimentación es también importante, ¿no? El análisis diseños, porque finalmente estos van a soportar nuestras cargas de la superestructura, ¿no? Muy aparte de la carga sísmica. Y estos criterios de estructuración, pues, muy importante que nuestra estructura en planta debe tener tanto en planta como altura, tiene que tener una simplicidad y simetría, ¿no? Tiene que mayormente ver eso, ver que sea resistente y dúctil, no frágil, sino dúctil, que falle primero mi acero, luego el concreto, no al revés. Ver también el tema de los elementos no estructurales, pues tenerlo muy en cuenta, porque estos son los elementos que van a fallar primero a través de un evento sísmico. Uniformidad y continuidad, ¿no? Continuidad sobre todo de nuestros elementos estructurales, que den un elemento estructural, por ejemplo, vertical, si fuera columna, placas, pues tienen que, desde donde empiezan, pues terminarlo hasta su último nivel, ¿sí? No debe haber una discontinuidad. Lo que sí puede ver es, pues, es un cambio de sección, que es obviamente normal en el caso de un edificio multifamiliares de 10, 15, 20 pisos, que, que conforme van aumentando, pues el peso tenemos que aligerarlo, ¿no? Entonces eso va a haber una disminución de los elementos, pero de la sección, ¿sí? De la sección, no la ubicación, sino de la sección. Y eso es muy normal, ¿no? Y una rigidez lateral, tiene que tener también nuestro elemento siempre una rigidez lateral en todos los lados que corresponda al proyecto, ¿no? Y nuestro diafragma rígido, ¿no? En el caso de nuestras losas, ¿no? Muy importante tener este criterio, ¿no? De tener nuestras losas como diafragmas rígidos, ¿sí? O sea, se refiere a que nuestra losa de concreto, puede ser una losa maciza, losa aligerada, una losa colaborante, etcétera, todas las losas que puedan ver. ¿No? Que esta losa, un diafragma rígido, dando a entender que nuestro losa no va a sufrir pues una deformación, ¿sí? Una deformación. O sea que esta losa pues se va a mover a la vez, ¿no? Se va a desplazar
¿no? Dando en cuenta con nuestra viga, ¿no? Un diafragma rígido está conformado la de la losa con nuestras vigas que rodean, ¿sí? Con nuestras vigas. Entonces eso, solamente nuestro proyecto de nuestra losa, pues no tiene que sufrir deformaciones algunas, sin más que todo trabajar que esta losa pueda repartir las cargas a estas vigas, ¿sí? ¿Sí? Si nuestra losa puede ser en una dirección o dos direcciones, en el caso si fuera una dirección, pues esta losa tiene que transmitir las cargas a estas vigas, ¿sí? A estas vigas. Es lo correspondiente que tenemos que hacer nosotros el caso si consideramos nuestra losa un diafragma rígido. ¿Sí? Que esta losa tiene que repartir las cargas a estas vigas. Y estas vigas pueden trabajar ya, ¿no? Comportarse ante un evento sísmico. Vamos a empezar con el predimensionamiento de elementos estructurales, ¿no? Y en el caso de una losa aligerada, ¿no? ¿Qué es una losa? Pues es un elemento estructural plano cargado con fuerzas perpendiculares a su plano, ¿no? Trabaja flexión y antecimismo se comporta como diafragma rígido, es lo que decía. Ya les expliqué por qué se debe comportar como diafragma rígido. Y, por ejemplo, ¿cuál es ese criterio? Hay miles de criterios, ¿no? Hay muchos criterios que existen para el caso de un predimensionamiento. Yo lo que voy a explicar acá, pues es lo que yo considero y yo trabajo, ¿no? Ya, en el caso, por ejemplo, de losa aligerada, ¿cómo yo realizo un predimensionamiento, ¿no? De esta losa aligerada? Por ejemplo, que tengo que ver, bueno, en el caso como, ¿qué hallo para mi losa aligerada? Pues el espesor, ¿no? El espesor. Tengo que yo hallar qué espesor va a ser mi losa para este proyecto. Y con eso, ¿cómo yo calculo, cómo veo mayormente el espesor? A través de las luces, ¿sí? A través de las luces. Por ejemplo, él dice, el perate de las luces aligeradas podrán ser dimensionadas o predimensionadas, ¿no? Considerando el siguiente criterio. H es igual a L entre 25. La L es la luz, ¿sí? La luz de, por ejemplo, si tengo un plano, tengo acá una viga, tengo acá otra viga, y puedo tener más vigas acá, pues este L significa, este LN. ¿Sí? Esta medida acá de cara a cara de columna va a ser mi L que me piden acá, puede ser, de ejemplo, por ejemplo, no sé, 4, 5 metros, etcétera. Lo divido entre 25 y tengo ahí mi espesor de losa. ¿Sí? Ahí no dice, no, LN longitud del lado menor. Y tengo que considerar, claro, la longitud del lado menor, ¿no? Lado menor significa de toda la losa, pues de todo el paño. Aquí tengo todo el paño. Y sobre todo, donde va a ir direccionado mi viguetas, ¿no? Mi viguetas. Entonces, ese caso considero, ¿no? Por ejemplo, y acá me da un cuadro, ¿no? Ya mayormente referente, ¿no? Eh, para hallar mi espesor. Por ejemplo, en el caso que tenga una luz de 4 metros, pues mi espesor de losa va a ser ¿de cuánto? 17 centímetros total de la losa. En el caso, si yo voy a trabajar una losa aligerada, ¿no? ¿Cuánto va a ser mi ladrillo? Pues de 12. Y mi espesor de la losa, ¿no? El espesor de concreto va a ser 5 centímetros. Mayormente estos son los ladrillos, ¿no? Las alturas de los ladrillos más comerciales que hay, de 12 centímetros, de 15, de 20, 25. Mayormente es lo que, por ejemplo, por acá, zona de costa, tenemos, ¿no? No sé cómo sea en el caso, por ejemplo, sierra o de selva, no creo que cambie mucho, pero en el caso es que tuvieran un ladrillo así, pues poder adecuarlo, pues adecuarlo. No sé, pueden tener, por ejemplo, un ladrillo que fabrique por ahí de techo de 13 centímetros, 14 centímetros, no sé qué más. Entonces, esto lo adecuamos, ¿no? Lo adecuamos ahí con nuestro espesor de losa, que sí o sí tiene que ser el mínimo 5 centímetros, ¿sí? 5 centímetros tiene que ser el mínimo en mi espesor de losa, ¿no? Mi espesor de losita, ¿sí? Mínimo 5.
van a ver por ahí 6, 7 centímetros. Por ejemplo, el proyecto que vamos a presentar en este colegio, ¿no? Este que se realizó, se construyó en Chiclayo, ha sido de 7 centímetros. O sea, ha sido de 15, nuestro ladrillo, más 7, de espesor total, 22 centímetros. Solo variaba el espesor de la losita, no era de 5, sino de 7. Y preguntarán por qué 7. Eh, lo vamos a ver más adelante, pero lo explico rápidamente. ¿Por qué? Porque sabemos que muy aparte de nuestro refuerzo de acero que lleva aquí en este interior, ¿no? Tanto el refuerzo aquí negativo, ¿no? Negativo de esta vigueta, lleva por ahí mi refuerzo de temperatura, ¿no? Muy aparte de eso, pues también están embebidos las tuberías de instalaciones, ¿no? Tanto eléctricas como sanitarias, o de agua, mejor dicho, ¿no? Porque la de desagüe, pues se colocan aquí en los ladrillos, que hay que tener también criterio de dónde colocarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es tubería de instalaciones eléctricas y de agua. Pueden ser el diámetro, ¿no? de esta tubería de media, ¿no? De media, que es la más utilizable. Pero en el caso de un colegio, a veces estas tuberías, por diseño, ¿no? De cada especialidad, en el caso de instalaciones de agua o eléctricas, pues esas tuberías no son de media, sino son 3/4, ¿no? O sea, es un poco más, ¿sí? Entonces, esa tubería incluso yo lo puedo colocar, puede alcanzar, ¿no? No, sí, sí, sí queda, ¿no? Dentro de mis 5 centímetros. Pero si alguien ya ha visto campo, obra de estos proyectos, ¿no? De esto, por ejemplo, en el caso de un colegio, pues las tuberías, claro, no están direccionadas a un solo sentido, ¿no? Están direccionadas en varios sentidos para llegar al punto donde yo quiero colocar ahí, ¿no? Entonces esa tubería va a pasar una con otra, ¿no? Una encima de otra. Y peor aún, si son 3/4, esas tuberías, tengo mi tubería que se me viene en esa losa de concreto, y encima, por ahí pasa otra, porque así es, normal, entonces va a llegar ya a mi tope de 5 centímetros. Entonces yo cuando basee, pues esto incluso puede llegar a estar a nivel, o puede estar superar, ¿no? Y esas tuberías a veces ha pasado que un vaciado se logra ver, ¿no? Se logra ver ahí en la tubería. Entonces, pues está mal, ¿no? Cuando utilice mi contrapiso, por ahí bien chapado, pues voy a tener problemas, ¿sí? Todas las tuberías tienen que estar embebidas al concreto. Entonces, por eso, en este caso, utilizo 2 centímetros más, ¿sí? De concreto. Es por eso que me aseguro en ese caso, ¿sí? Es por eso mayormente, pueden ver otros motivos, pero mayormente es ese. A ver un ratito para poder cargar mi laptop. ¿Seguimos? Entonces, eso es, ¿no? Lo que le explicaba. Aquí, por ejemplo, es un corte de una losa, como está conformado. Ya les había explicado. Pues se ha conformado nuestra losa ligera de viguetas, ¿no? De vigueta de concreto armado. Y esta losa. Vigueta y losa. Esos ladrillos, pues, es solamente para darle uniformidad aquí a mi vigueta. Y para poder, pues, obviamente, tapar, ¿no? Esas aberturas, ¿no? Y darle solamente una eh, uniformidad a mi losa, ¿no? Ese ladrillo de techo no cumple una función estructural, sí hay que tener en cuenta, no cumple una función estructural. O sea, al contrario, como estructural, ¿no? Como diseñador, pues por mí no nos beneficia, pues esos pesos adicionales que, que nos otorga a un elemento estructural, en este caso un elemento de una losa, ¿no? Por eso es que van a haber proyectos que no utilicen ladrillo
de techo, de arcilla, sino utilizo Thermopor, ¿no? Y el peso va a ser mucho. Voy a aligerar más, aún más mi losa, ¿sí? Porque la única función estructural de mi losa es esto, nada más, las viguetas y la losa, nada más. Esto no, ¿sí? Entonces, van a preguntarse entonces por qué utilizan Thermopor, ¿no? Es por el tema ya de proceso constructivo, ¿sí? Es por el tema del proceso constructivo. O sea, hay ventajas y desventajas para ambos casos. Ventajas y desventajas para cuando utilizo un ladrillo de techo y ventajas y desventajas para el caso del Thermopor, ¿sí? Así que tenemos que ver según la demanda del proyecto cuál utilizar. Cuál utilizar. Pero sí le digo, pues tiene que saber que este ladrillo o Thermopor no cumple una función estructural, ¿sí? Ah, ya. En el caso de una losa aligerada, inclinada, ¿dicha losa se comportará como un diafragma rígido? No. Un diafragma rígido solamente debe ser una losa horizontal, nada más. No una losa inclinada, ¿sí? Una losa inclinada no se comporta como un diafragma rígido, ¿sí? Ya, listo, ok. Hay criterios, hay todavía un tema amplio, ¿no? Si las losas inclinadas también se deben utilizar diafragma rígido. En algunos casos aún considerado, ¿no? Diafragma rígido. En algunos casos se han considerado diafragma rígido. Pero vamos a ver en qué caso, sí, en qué caso. Pero mayormente sí una losa inclinada no se considera una diafragma rígido. Solamente horizontal, nada más. Entonces continúo, ¿no? Aquí, por ejemplo, está conformado un acero positivo y negativo, ¿no? Para mis viguetas, el acero que voy a diseñar. Y este en caso ya de un refuerzo con temperatura, ¿no? Y dirán, ¿para qué utilizo este refuerzo de temperatura? Pues para mi contracción del concreto, ¿no? Mi contracción del concreto. Es por eso que utilizan perpendicular, ¿no? O mejor dicho, claro, perpendicular a nuestros aceros que tienen de cada vigueta, ¿sí? Y hay otros tipos más, ¿no? Losas colaborantes, no sé, variedad de losas que puedo tener. Mi losa maciza, bueno, es que es una losa de concreto armado, y llevo refuerzo en los dos sentidos, ¿no? Eh, entonces, en el caso, vamos a hablar a ver rápidamente por qué utilizo ladrillo y no Thermopor. Si hablamos de función estructural, pues he recomendado el Thermopor, ¿sí? Ya no le coloco el peso del ladrillo, que le da mucho más. Mi refuerzo va a salir por ahí algo menos, ¿no? Pero este ladrillo sí, pues, otorga mucho más peso que el Thermopor. Pero constructivamente, por proceso constructivo, pues, mejor es el ladrillo de techo de arcilla. ¿Por qué? Porque al momento cuando yo estoy tarrajeando mi cielo raso, ¿sí? Esto adhiere más el mortero, adhiere más este mortero para tarrajeo, adhiere más. Entonces pega más y yo tengo mayor facilidad, ¿no? de tiempo de poder acabar mi tarrajeo de cielo raso. Pero en el caso del Thermopor, no adhiere este mortero de, de tarrajeo, ¿no? No adhiere. O adhiere, pero demora mucho más, demora mucho más. Mayormente en este caso un Thermopor, pues se tuvo que utilizar una malla especial por ahí, ¿no? ¿Y para qué? Para que ahí recién, ahí mi Thermopor, pues adhiera ahí con ese refuerzo, con esa mallita, mi tarrajeo, ¿no? Pero como le digo, demanda un poquito más de costo, más de tiempo y también la mano de obra es un poco más calificada, pues, ¿no? Entonces, es en el caso de el Thermopor, pues sí. Entonces, depende, ¿no? El cliente, cuál quiera utilizar. Se le explica en ambas partes y se le da a conocer, ¿no? Y en el caso ya la ladrillo, pues ya les había explicado, adhiere mejor el tarrajeo, pero sí otorga un peso más adicional a mi estructura, ¿no? Yo cuando modele mi viga, mi losa, a mi programa, pues solamente modelo esto, ¿no? La losa y la vigueta, nada más. Entonces, continuamos. Es en el caso de losa aligerada. Como en el caso de una losa maciza. Pues aquí tengo un criterio, ¿no? Esa losa maciza es igual al espesor de la losa aligerada que tengo, menos 5 centímetros. ¿Sí? Aquí ya se le había explicado los ladrillos, por ejemplo, para estas zonas son de 12, 15, 20. Y el espesor de losa 5 centímetros, por eso que me da en total 17, 20, 25, 30.
Y estas son referencias, ¿no? Mi luz, si tengo una de 6 metros, pues igual yo lo calculo, pero sabemos que aproximadamente mi espesor va a ser de 25 centímetros. O sea, mi ladrillo de 20. Entonces, por ejemplo, este espesor total, tengo que sacar el total, o sea, 17, 20, 25. Por ejemplo, si fuera 20, el resto menos 5 centímetros y mi espesor de losa maciza sería 15 centímetros, ¿sí? 15 centímetros. En el caso, en el proyecto se utilizara, ¿no? Por ejemplo, en el colegio el proyecto del colegio que estuve el año pasado y que voy a ir a pasar como ejemplo ahí para este caso de diseño, análisis y diseño, pues sí se utilizó una losa ligera de ladrillo de arcilla, ¿sí? Ladrillo de arcilla. Pero, por ejemplo, en este caso que tengo un hospital, estoy trabajando en un hospital, todas las losas son macizas, todas las losas son macizas, ¿sí? Y el refuerzos es mucho, ¿no? Es mucho, mucho. Aparte de tener una malla en dos direcciones, estando superior e inferior, ¿no? De esta losa maciza, pues tiene unos refuerzos adicionales, ¿no? A refuerzos adicionales superiores, ¿no? En el lado superior. En algunos tramos por ahí también refuerzos adicionales inferiores, ¿sí? Y pues ya sabemos, está conformado de concreto armado y refuerzo, nada más. En el caso, por ejemplo, de viviendas, o también en mismos colegios también, ¿no? Van a ver por ahí tramos que se van a utilizar solamente concreto armado, un pañito por ahí de concreto armado. Y mayormente dirán, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué lo utilizo? A ver, tenemos un criterio. La losa aligerada, ¿no? La losa aligerada que habíamos visto ahí, ejemplo. En ese caso, si fuera una losa aligerada, pues recomendable que esa losa aligerada lo utilice cuando esté abarcado, ¿no? Rodeado de vigas estructurales, o en el caso si fuera bañilería, vigas de amarre, vigas soleras, ¿sí? Es lo que conforma un diafragma rígido. Pero en el caso que tenga yo aberturas por ahí, ¿no? Una abertura en una escalera, un ducto, pues ahí es recomendable utilizar losa maciza, ¿no? Losa maciza, porque trabaja ahí mejor un elemento de concreto armado y no la losa aligerada. O sea, la losa aligerada trabaja mejor en el caso de un paño que esté rodeado de vigas, ¿no? De vigas. En abertura no, porque estructuralmente también es un poco, no complicado, difícil, es un poco, poquito trabajoso, ¿no? Y tampoco funcionalmente, estructuralmente no funciona, ¿no? Porque sabemos que es de una losa aligerada, ¿cuáles son los principales que van a trabajar ahí? Son las viguetas, ¿no? La vigueta. Entonces, esa vigueta yo los transmito, ¿no? De viga a viga, si fuera en el caso de una dirección, transmito mis cargas de esta vigueta para esta viga y para esta viga. En el caso, por ejemplo, de una abertura, ¿no? De una abertura por ahí, no sé, un ducto, solamente tengo un paño pequeño, solamente voy a transmitir cargas a una viga, por ahí que tiene que haber una viga principal, pero al otro lado, no, porque esa viga no está conformada por una viga estructural, sino son como elementos de borde, ¿no? Elementos de borde, una viga chata, ¿no? Por ahí, y esas vigas son de 15 centímetros de espesor por el espesor de la losa, mayormente así. Por ejemplo, que tengo acá mi viga, y acá tengo pues en un caso de un alero sí puedo continuar, ¿no? Normal. Si fuera un alero, normal. Pero hay a veces que tengo acá, por ahí, ¿no? Tengo una viga acá, aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Exageradamente. Y mi losa solamente queda hasta acá, ¿no? Mi losa queda por aquí. Esta es mi losa. Ahí de esa abertura. ¿Sí? Entonces ahí sí, pues no, aquí en algunos casos se puede trabajar como losa ligera, no hay problemas, pero como función estructural, pues sí es un poquito recomendable utilizar losa maciza. Y en algunos proyectos van a chequear ahí que esto, por ejemplo, todo esto está losa ligerada y por ahí está utilizando por ahí losa maciza, ¿sí? Losa maciza lo utilizan. ¿Por qué? Porque aquí solamente tiene una viga de borde nada más. Y no es igual repartirle la carga de esto a esto, ¿no? Hay que también tener en cuenta. ¿Sí? Ese para ese caso. ¿Y qué otro caso utilizo por ahí algunos paños de losa maciza? Cuando tengo instalaciones, tuberías de instalaciones. ¿Sí? Entonces, ahí en ese caso, es recomendable losa maciza. Losa aligerada no, ¿por qué?
porque como les había explicado, les repito nuevamente, mi función, ¿no? De esta losa, cuál es el elemento de esta losa que da función, ¿no? Son las viguetas, son las que trabajan, solamente las viguetas. Entonces yo cortarlas por ahí, ¿no? Dividirlas, porque por ahí tengo una tubería, por ejemplo, esta es mi vigueta, ¿no? Mi vigueta, a ver, por ahí tengo, no puedo que utilizar. Ya bueno. Por aquí tengo mi otra vigueta, mi vigueta, y que por ejemplo este paño tengo instalaciones y tengo que pasar por ahí, traspasar una tubería de 4 pulgadas. Pues dirán alguien, no, no pasa nada. Bueno, si es que sí pasa, de verdad. Esto corta y sufre ahí un tema estructural, ¿no? Un daño estructural. Porque estoy dividiendo mi vigueta, sobre todo si es una tubería de 4, o sea, no es recomendable. Claro que por ahí van a haber por ahí criterios, ¿no? A través cuando yo divido una viga, he hecho proyectos, por ejemplo, cuando no se podía hacer nada, que se fue para el tema de una vivienda multifamiliar, cuando no se podría hacer nada, no se puede hacer nada, y bueno, y tener varios criterios, era, por ejemplo, un último nivel, ¿no? Que no soporta carga más que su propio peso, incluso ni azotea era ni azotea, que si hubiera sido azotea, sí, bueno, igual la carga baja, ¿no? Porque de 200 de una vivienda baja a 100, pero en este caso no, pues no se iba a utilizar este nivel, no se iba a utilizar este nivel. Como sabemos, esta losa recibe cargas perpendiculares, entonces no iba a utilizar más que su propio peso, nada más. O sea, no se utiliza carga viva más que su propio peso, o sea, carga muerta, nada más. Es por eso que sí se obvió en esa parte ahí, ¿no? Te le decía una viga y era de 3 pulgadas porque era una tubería pluvial, ¿m? Pluvial. Entonces lo observé en ese caso, pero se tomó los criterios para poder hacerlo en todos los proyectos, ¿no? Porque esa era una urbanización urbana, no una era un proyecto de una urbanización, pues, ¿no? Una urbanización, ¿no? De varios módulos de vivienda. Entonces, como les digo rápidamente, les repito, este último nivel no se iba a utilizar más que su propio peso, ¿no? Ni era ni azotea, acababa ahí, no llegaba una escalera ahí. Y pasaba esta tubería, ¿no? Cortaba mis viguetas. Entonces, ese era los primeros por qué sí poder pasar a esta tubería, ¿no? Porque no se iba a utilizar como carga viva. Entonces, como no iba a tener tanto inconveniente, ¿no? Entonces, por eso es que ahí sí se consideró que pase la tubería por ahí. Pero tenía que haber ahí un refuerzo adicional, ¿no? Por ejemplo, que esta tubería, teníamos que colocarle estribos. Esta es mi tubería, ¿no? Casi haciendo un corte, ¿no? Entonces, esta es mi tubería y por acá venía un estribo, ¿sí? Un estribo, ahí con mi gancho. Ese estribo de tres octavos o un cuarto, ¿no? ¿Para qué? Para darle, pues, realmente acá rigidez a este elemento, ¿no? Este elemento comportándose dizque como una viga, ¿no? ¿Sí? Y por ahí unos refuerzos adicionales que tengo ahí por ahí el detalle. Entonces se utilizó esto, pues se colocó a cada cierto espacio, ¿no? Estribos en esta viga. Entonces, por eso no había inconveniente, ¿no? Más que todo inconveniente había por el tema si iba a haber por ahí una fisuración, ¿no? Puede ver por ahí, se puede ver una fisura por ahí con el tiempo y una losa a veces filtra, ¿no? Por eso es que se te dedica a utilizar estos refuerzos. Entonces, en ese caso, queda, entonces, ¿no? Pero en caso si fuera un piso que voy a utilizar una carga viva, por ejemplo, si fuera vivienda 200, pero si es comercio, si es una institución educativa que 250, pues no, ahí sí no, para nada tengo que pasar, así sea una tubería de 2 pulgadas, mi vigueta. Mi vigueta tienen que estar funcionales, rectas, que nadie lo separe. Entonces, para ese caso, si no se puede hacer nada, pues lo cambio a una losa maciza, ¿no? Losa maciza, bastante losa maciza. Entonces, todo mi paño losa maciza. Solamente es concreto armado, ¿no? Y refuerzo. Y ahí sí puedo pasar las tuberías que se puedan, ¿no? Las tuberías que se puedan. Mi losa maciza está acá. Y puede venir por aquí una tubería, otra tubería. Lo importante es que aquí sí
utilice mi refuerzo, ¿no? Mi refuerzo tanto horizontal como transversal, ¿no? Entonces, no hay ningún inconveniente. Entonces, ahí es mejor, sería la mejor opción, ¿no? En el caso si tengo ahí instalaciones, ¿no? Tuberías de instalaciones de agua y de desagüe, ¿no? Que son de 2, 3, 4 pulgadas, ¿sí? Entonces, esa es la razón también más por qué utilizar una losa maciza recomendable, ¿sí? Ahí ya. Continuamos. Por esta vez vamos a tener clase de hora y media. Hora y media. Para la siguiente clase ya vamos a ver por ahí 2 horas también. Lo importante es llegar a las horas, ¿no? A las horas mínimas de aquí del curso. Pero sí, siempre hago esto, ¿no? Como les había explicado, ¿no? En cada curso que toco, darles ahí un tiempo más, ¿no? Por mi cuenta para poder llegar a cabo el curso, ¿no? El curso. Y si por ahí extremo, que no llega por ahí un tema más, pues se puede ahí hacer un video, ¿no? Por mi parte y puedes enviarles también, ¿no? Para que puedan complementar otro tema, ¿no? Entonces continuamos. Ahora ya vimos, entonces ya vimos en el caso de tema de losa aligerada, losa maciza, ¿no? Que no creas, esto tampoco no se trata de correr, sé que por el tiempo también hay que correr un poquito, ¿no? Pero siempre hay cositas para explicarles, ¿no? Siempre hay cositas. A mí lo importante es que el alumno entienda y que sus dudas que tenga, en el caso de sea académico, laboral, pues los pueda aquí resolver, ¿no? Los pueda resolver con mi persona. Y eso, ¿no? Lo más importante es que se entienda el curso, más que avanzar, explicar y al final no pueden entender nada, ¿no? Porque al final esto no se trata también el tema ya teórico o de diseño, sino también hay que ver también el tema de constructivo, ¿no? El tema constructivo también es muy importante. Una cosa es analizar, diseñar, pero otra cosa también el tema de construcción. Sí, hay que saber ambas partes para poder llevar a cabo esta especialidad. ¿Sí? Y aquí tengo otro criterio, ¿no? Esto ya para losas, esto ya me da la S060, ¿no? Que esto va a ver, por ejemplo, depende cómo está conformado mi losa, cuántos, los apoyos, ¿no? Los apoyos de losa. En el caso de losa maciza y losas nervadas en una dirección o losa aligerada. Me dice que cuando es simplemente apoyado, o sea que solamente mi losa sea 2 apoyos, o sea que tenga mi columna, losa, lo divido este L entre 20. Si tengo un extremo continuo, o sea que tengo un eje más entre 24. Si tengo ambos extremos continuos, cuando tengo ambos extremos continuos y más, utilizo 28, L entre 28. Te utilizo este L entre 28. Y tengo un voladizo, tengo por ahí un volado, un alero, ¿no? Sin apoyo, obviamente, entre 10. ¿Sí? Entonces yo tengo esta L y esta L, y conforme corresponda, yo le divido entre mi evolución. Si es voladizo, entre 10. Aquí me encuentro con 2 apoyos, ¿no? Si tengo 2 apoyos, pues tengo que utilizarlo entre 20. Si tengo aquí entre un apoyo continuo, entre 24. Y si tengo más, entre 28. Y y la, y el espesor, porque estoy hallando obviamente el espesor menor, es el que considero. No el mayor, sino el menor. O el mayor, no, el mayor, disculpe. El mayor. Y tengo por ahí me salió 15, 20, 25, entonces tomo 25. Tengo que tomar el mayor. De todo esto, el mayor. ¿Sí? Y ese va a ser mi espesor de losa que voy a trabajar. Y lo mismo lo considero en el caso de losa aligerada, ¿sí? En el caso de losa maciza. En el caso de losa aligerada, igual. Tomo el mayor. Y con eso ya tengo el espesor que se pueda trabajar, ¿sí? Continuamos. Y ahora sí ya pasamos a vigas, ¿no? A vigas. Una viga, por ejemplo, en el caso de un proyecto de concreto, ¿no? De concreto, sea dual o aporticado, se tiene que tomar estos criterios, ¿no? Este criterio no es igual para el caso de una albañilería, ¿no? Que ahí tenemos viga de amarre, viga de borde. Pero sí utilizarlo, por ejemplo, en el caso de una vivienda, ¿no?
cuando tengamos un sistema mixto, ¿no? Que no es recomendable, pero mayormente sí se utilizan, ¿no? Sí se ve mayormente, pero para eso hay que tener criterios también, ¿no? Cuando te lees, por ejemplo, han visto ahora las viviendas que tienen una dirección a albañilería, la otra dirección o de concreto armado. En el caso de concreto armado, en la dirección concreto armado, sí tengo que considerar aquí, ¿no? Este criterio de predimensionamiento. Pero en la otra edición de la albañilería, pues es solamente una viga de elemento de borde para confinar, ¿no? Para confinar mi muro. ¿Cómo está confirmado un muro portante? Pues mi muro, mi columna de confinamiento y mi viga de amarre, ¿no? O mi viga mi viga de borde, ¿no? Mi viga, tiene un nombre, esta viga. Mi viga de amarre supuestamente es la que no soporta carga. Y mi viga solera es la que va a soportar esta carga de esta losa, ¿sí? Entonces eso está conformado mi muro portante. Muro, columna de confinamiento y viga solera. Sí, este está conformado mi muro. Por eso es que esa viga mayormente tiene el mismo espesor que la losa y el ancho es mínimo 25 centímetros, ¿no? 25 centímetros, ¿sí? Entonces, en el caso de concreto, pues yo tengo que utilizar cuál es ¿qué calculo mi ancho y mi peralte de esta viga? ¿Cómo calculo el ancho? ¿No? Por ejemplo, o el ancho o la base, utilicen este B entre 20 y tiene que ser mínimo 25 centímetros, ¿no? Mi viga sí o sí tiene que ser 25 centímetros mínimo. Y dirán, ¿por qué? Ya por el tema de proceso constructivo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un vaciado de esta viga, pues para que diera bien mi concreto. Este concreto sabemos que tiene piedra chancada. Y estas piedras pueden ser de media, 3/4, por ahí, ¿no? Entonces, para que diera ahí, trabaje mi refuerzo con mi concreto, pues un ancho considerable para que no pueda sufrir cangrejeras, ¿no? Esta viga, este elemento. Entonces, mínimo 25, si sale menos, pues obviamente tomo 25, si tomo más, utilizo lo calculado. Este ancho, ¿qué significa mi B? Es un ancho tributario metro. ¿Qué es el ancho tributario? Pues es este ancho, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un plano, vamos a usarlo aquí. Tengo acá mis vigas principales, ¿no? Que van a soportar la carga de las viguetas. Y tengo que, por ejemplo, estoy premencionando esta viga, ¿no? Esta viga. Entonces, mi ancho tributario significa esto. Sabemos que aquí nuestra viga que soporta cargas, pues es la mitad de esta viga, de esta losa, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Carga mi viga. ¿Sí? Todo esto carga mi viga. Este es viga, ¿no? Y aquí tengo un ancho, ¿no? Tengo una medida. Este es el ancho tributario. ¿Sí? Este es el ancho tributario. Que tenga 4 metros, entonces este 4 metros lo divido entre 20 y ya tengo calculado mi base, mi ancho de viga mínimo. Sí, pero mínimo de 25 centímetros. Si me da 28, lo redondeo, ¿no? No le voy a colocar de ancho 27 centímetros, 26, que 29, no, no, no. Hay que considerar, ¿no? Medidas de 5 en 5. 20, 25, 30, 35, para todo medido, sea columna, viga, placa, todo, ¿sí? Es trabajar mejor así. Entonces, ya tengo entonces mi base, mi ancho, ¿sí? A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, cuando vean un plano, tienen que ir a la más considerable, ¿no? El que tenga más ancho, el que tenga más ancho, ¿sí? Hay que tener en cuenta. Y siempre ver el elemento más considerable, ¿sí? Entonces, mientras tenga más ancho, de hecho que me va a salir más la base de mi viga. Y eso lo utilizo ya para todos, ¿no? No voy a tener un ancho para esta viga y otra para otra, no, no, no. Todo tiene que estar igual. En el caso, por ejemplo, vigas principales, pues ahí sí, ¿no? Ahí solamente lo divido entre vigas principales y vigas secundarias. Las vigas principales van a tener, por ejemplo, de ancho 30, ok, y mis vigas secundarias, las que están en el otro sentido, ¿no? O sea, serían si en el caso, si mi vigueta viene por aquí en ese sentido, estas serían vigas principales y las que están para el otro sentido, vigas secundarias. Y estas vigas también considero la que tenga más ancho y, por ejemplo, que me salga 25 centímetros, ok. Entonces, vigas principales 30 centímetros y vigas secundarias 25. Ahí sí.
tener en cuenta, pero no una viga, por ejemplo, en el caso principales, esta viga tenga, no sé, porque me dio un ancho de 30 centímetros y esta me salió una 25, pues esta le hago de 25, no todas las que hacerlo ya de 30, ¿sí? Todas. Porque al final también voy a tomar la viga más cargada, entonces esa voy a diseñar mi refuerzo de acero y lo utilizo también ya para todas mis vigas principales, ¿sí? Entonces, también teniendo el criterio de diseño. Y entonces ya ahí en la base, ahora voy a hallar mi peralte o la altura, y esto lo calculo entre L, entre este factor, ¿no? Y este factor va a corresponder a la carga que tenga mi estructura. Este L, su N, es la luz libre en metros, ¿no? Que significa de aquí a acá. Ahí sí nos vamos a la otra dirección perpendicular. Vamos a tener de aquí a acá. Esta es mi luz de viga. Y lo divides entre este factor, ¿no? Este factor va a depender de la carga de mi estructura. Por ejemplo, si esta sobrecarga es menor o igual a 200, mi factor va a ser 12 centímetros. Entonces, esto lo divido entre 12. Entre 12. Y ya tengo la altura, ¿no? Le doy un redondeo, como le digo, tiene que ser de 5 en 5, ¿no? 25, 30, 35. Pero en el caso, por ejemplo, que mi vivienda es 200, ahí van a ver la norma de 0,20. Pero fuera de 200 a 350, por ejemplo, aquí están considerados, por ejemplo, colegios, ¿no? Obviamente es de 250. Comercio, por ahí, hasta 300. Entonces ya no es 12, sino 11. Y mientras mi denominador tenga menos, mi altura va a ser mucho más, ¿no? Entonces eso es obvio, sabiendo, dando a entender que mientras más sobrecarga tenga mi estructura, mi peralte o mi altura de viga va a ser mucho más. Va a ser mucho más. Entonces, esa es la idea. Si fuera un sobrecarga de 350 a 600, va a ser entre 10, nada más. Entre 10. Entonces, esto le divido entre 10. Mucho más va a ser la altura. ¿Sí? Entonces, ese es un criterio que yo utilizo para mi periodizamiento, así que pueden utilizar mayormente, ¿no? Otros, por ejemplo, ven, no, todo entre 12. Sí, puede ser, ¿no? Pero no es normal utilizar el mismo criterio para toda estructura, ¿no? Porque toda estructura es diferente. No puedo utilizar el mismo criterio que utilizo en viviendas que, por ejemplo, para diseño de un colegio, un hospital. Pues no, es diferente, ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora pasamos, por ejemplo, este es el caso de vigas secundarias. Si fueran vigas secundarias, igualmente el ancho tiene que ser 25 centímetros, ¿no? Y mi luz lo voy a dividir entre 14. Entre mi luz de esta viga secundaria, o sea, de aquí a acá, de mi luz, lo divido todos entre 14. No, este es, no, claro, esta es mi viga secundaria. ¿Sí? Estas son, por ejemplo, las viguetas. La viguetas y reparten aquí esta viga principal. Y esta es mi viga secundaria que tengo que ver, ¿no? Tengo que cerrarlo, amarrarlo. Este y de acá. Esto es todo dividirlo entre 14. ¿Ok? Queda. En columnas. Ahora vamos a columnas, ¿no? En columnas, ¿qué es lo que premencionamos? El área. ¿Sí? El área de la columna. La sección de cuánto por cuánto implanta. Ahora vamos a tener estos factores, lambda. Este otro factor más. Vamos a tener un P sub G, que significa la carga por gravedad. El F sub C, que es la resistencia a la compresión, ¿no? Entonces, vamos a ver en este caso, ¿no? Tenemos este lambda que lo vamos a ver ahí en la otra diapositiva, con este factor también, ¿no? Ahí nos dice, factores que dependen de la ubicación de la columna. Ahí vamos adelantándoles. Depende de la ubicación de la columna. O sea, que yo tengo aquí mi planta total de proyecto. Tengo por aquí columnas. Por aquí también. Por aquí también. Por aquí también, ¿no? Voy rápidamente dibujándoles. Tengo una columna central, entonces, esa ubicación va a depender de tres tipos de ubicaciones. Columnas centradas o centrales, que están obviamente en el centro, ¿no? Columnas esquinadas, que están en una esquina,
y columnas perimetrales, si no me equivoco, el, el siguiente, ¿no? Pero son tres tipos: las esquinadas, las centrales y las perimetrales. Estos tres tipos de ubicaciones hay que tener en cuenta. Entonces, yo cuando voy a premencionar mi columnas, veo todo el plano del proyecto y lo divido, ¿no? Esos tres. Entonces, tengo que tomar la más considerable en el caso de centrales, de esquinadas y perimetrales. ¿Quién tiene más área? ¿Quién soporta más área? Que mientras más área, mi sección va a ser mucho más. ¿Sí? Entonces, estos factores va a depender de ubicación, de mi ubicación de columna va a depender de estos dos factores. Este peso por gravedad, peso un metrado, que calculo ahí, de metrado de cargas de mi columna, ¿no? La carga que lleva la columna, ¿sí? Y va a depender de cuántos niveles. Aquí, por ejemplo, falta añadir el número de niveles, ¿sí? Número de niveles. Entonces esto se calculo, ¿no? Por ahí una viga, por ahí calculo la mitad que corresponde, una losa, y eso va a tener mi peso, mi carga por gravedad, solamente gravedad. Y mi resistencia a la compresión, obviamente, ¿no? Teniendo esto, me faltaría estos dos, y el número de niveles, ¿no? Entonces me voy a la siguiente diapositiva, y justo también tengo ahí esos factores de lambda y este max, ¿no? Ahí no dice tipo de columna. Por ejemplo, si fuera una columna central y es ahí aplicado donde cuál es la columna central, este lambda va a ser 1.1 y este otro factor 0.3. Si fuera una perimetral, era perimetral, 1.25 y 0.25. Y si fuera una columna esquinada, va a ser mi lambda 1.5 y 0.2 para este factor. Todo eso lo calculo, ¿no? Lo multiplico por mi peso, gravedad, mi F'C, ¿no? Resistencia a la conversión, 210, 280, y por mi cantidad de niveles, ahí tengo mi área, mi área. Entonces esta área te va a dar en metros cuadrados, obviamente, ¿no? O centímetros cuadrados, como esté ahí elaborado cada factor. Y esto lo voy a dividir, ¿no? Lo voy a corresponder. Si fuera, no sé, 600 metros cuadrados, ¿no? Entonces yo veo, ¿no? ¿Cuál es, de cuánto por cuánto va a ser mi columna? De 30 por 30, 40 por 40, pueden tener ambos el mismo lado o puede ser diferente, ¿no? Puede tener diferente también. Un lado, por ejemplo, le doy 25, por ejemplo, que hay que tener, hay tema ya de criterio, por ejemplo, ¿no? Sabiendo que mi viga es de 30, entonces, en algunos casos, y mejor sería darles también un lado 30 centímetros. Igual, el mismo ancho que mi, que mi viga, dándole también el mismo ancho de mi columna. Y la diferencia para poder cumplir ¿cómo se llama? Mi área calculada en metro cuadrado, centímetro cuadrado, doy la diferencia, ¿no? Por ejemplo, si era una de 40 por 40, pero una voy a utilizar 30, para llegar a los 1600, por ejemplo, entonces yo pongo 30 y no sé, la otra le pongo 60, ¿no? 60 o 65 o 70. La cosa es llegar a la cantidad, ¿no? Que tengo que llegar como mínimo. Y esto lo utilizo ¿no? Y esto más que todo, ¿para qué? Por proceso constructivo, ¿no? Esto ya lo utilizo el mismo ancho, ¿no? No tengo, porque a veces proceso constructivo, darle un poco más de peralte, ¿no? Esto más, es un poco más trabajoso, ¿no? No es complicado, es trabajoso, nada más. Pero en el caso si pudiera, y eso va a depender según la cantidad de niveles y mi área, ¿no? Porque tampoco no le voy a poner 30 y en el otro le voy a poner 80, ¿no? Ya no va a ser columna, va a ser placa. Entonces, ese es un cierto nivel. Si fueran, pues, varios niveles y la carga, pues ahí sí, pues, ¿no? Mi columna va a ser incluso 50 por 50. Por ejemplo, en este caso que tenemos proyecto del hospital, estos en el primer nivel empiezan las columnas, ¿no? Porque primero es la subestructura y la superestructura, porque va y los aisladores sísmicos. Estas columnas, por ejemplo, son de 70 por 70, 80 por 80. Y las columnas son de mínimo 40 centímetros de base, entonces van a ir así, ¿no? De esta forma, van a ir así, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, si tengo 5 o 6 niveles por ahí, no trabajar con estos, ¿no? Mejor darle una mejor simetría, ¿no? Y trabajar de esta, como le había explicado, el mismo ancho de columna con el mismo ancho de viga. Todo dándole un una sola función, ¿no? Una sola función y es mejor, estructuralmente se comporta mejor, ¿sí?
Así que esa es la idea, pues, esa es la idea, muchachos. Seguimos, ya se está acabando la clase. Quería ver ya algo de tags, pero no se ha podido, ¿no? Hay un sinfín de poder explicarle, ¿no? En este caso que hemos visto, estructuración, prevencionamiento, es mucho amplio, ¿no? Es muy amplio, ¿no? A través de las experiencias de proyectos, pues compartirles aquí con ustedes, ¿no? Y zapatas, pues ahí vemos, ¿no? Hay diferentes tipos de zapatas, aisladas, combinadas, corridas, platea, mega cimentación, etc. Pero para hallar mi área de zapata, yo calculo el peso en servicio y versus o entre la capacidad portante, ¿sí? La capacidad portante. Esa capacidad portante, pues, ¿quién nos da? El estudio mecánica de suelos. Y el peso en servicio, pues, es el peso del metrado que realiza. En el caso, si estoy utilizando un software, pues, nos da la facilidad de que ese peso ya nos calcula, ¿no? Por cada elemento vertical, por cada columna. Y lo ubicamos acá. Ya está. Algunos han visto por ahí, han chequeado que este peso de servicio lo amplifican, ¿no? Lo amplifican por 1.4 carga muerta y 1.7 carga viva, ¿sí? Han visto, sí es trabajable, se puede, ¿no? Pero ¿por qué yo no lo utilizo? Porque yo lo coloco solamente en servicio. ¿Por qué? Por la capacidad portante. Y dirán, ¿por qué la capacidad portante? ¿Qué tiene que ver la capacidad portante? Lo que pasa es que esta capacidad portante, por ejemplo, esta capacidad portante puede ser 2 kilos, kilogramos, centímetro cuadrado, 2.5, 3, depende, ¿no? Porque del tipo de suelo. Pero esta capacidad portante, si algunos han visto cómo se calcula esa capacidad portante, la universidad, no sé, o tema laboral, estos tienen factores de seguridad, ¿sí? Factores de seguridad. Entonces, o sea, dan a entender que, por ejemplo, si me han dado que mi capacidad portante 2.5 kilogramos, centímetros cuadrados, mi capacidad portante, pues realmente no es 2.5, es 3, hasta un poco más, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque no, como en cualquier diseño, ¿no? En cualquier cálculo, tiene un factor de seguridad. Tenemos un factor de seguridad. Es por eso que nos da esto. Finalmente, diseñamos con esto, pues, ¿no? Pero nuestro terreno no es realmente esto, sino un poco más. Pero es normal darle un factor de seguridad. Entonces, si yo tengo este criterio, sabiendo que mi capacidad portante es me soporta mucho más de lo que me habían dado, entonces, ¿para qué ya amplificar la carga? ¿Para qué amplificarlo ya? ¿Para qué? Si sabiendo que hay este criterio de la capacidad portante. Entonces, yo solamente con el peso de servicio y la capacidad portante, me va a funcionar eso, ¿no? Ya tengo mi dimensión, hago mi cálculo para refuerzo y me va a funcionar, ¿no? Ahora, si te quieres asegurar mucho más, pues no te quieres asegurar mucho más, lo amplifica, no hay ningún problema. No hay ningún problema, pero sí te puedo decir que si pues, estás dándole una dimensión un poco más, podría decirse innecesaria, ¿no? Y también refuerzo, pues, también va a haber, puede ser igual o menos, ¿no? Pero en el caso de la dimensión, pues, ¿no? Entonces, ese criterio que yo utilizo, pues, ¿sí? Es en el caso de zapatas. En el caso de viga de cimentación, pues esa es la longitud, es como si fuera una viga estructural, ¿no? Tomo mi luz, pero lo divido entre 7 y 9. Mayormente utilicé 7, ¿no? Porque el espesor va a salir mucho más. Entonces ya tengo mi altura de esta viga de cimentación, ¿sí? Y mi ancho es igual, también 30 centímetros. ¿Sí? Entonces tengo mi ancho 30 centímetros o 25, ¿no? Algunos consideran 25, 30, pues depende, ¿no? Depende. Si tengo, por ejemplo, 60 centímetros, me salió esa viga de cimentación, le pongo la mitad, 30. Si es 50, 25, pero mínimo 25 recomiendo. Y esta es mi viga de cimentación, ¿no? En el caso que me apoyo, ¿no? De mis zapatas o mis columnas, lo apoyo ahí de viga de cimentación para hallar una mayor rigidez, ¿no? Y eso se comporta, pues, como una viga, pero al revés, porque mi viga estructural, ¿no? De superestructura, esa flexión, ¿no? De manera, por gravedad también, por gravedad, pero las reacciones diferentes, el momento es diferente, el momento va a salir al revés que una viga estructural. ¿Por qué? Porque esto no trabaja pues por carga de gravedad, sino por carga de presión del suelo. Es por eso que me da de esta forma. ¿Sí? Bueno, muchachos, ya estamos a hora y media ahí del curso.
Hay una consulta, a ver, aprovechen ahí si tienen una consulta. Hasta ahí alguna consulta, por favor, pueden realizarla sin ningún problema. Sí, tienen alguna consulta, hay algo por ahí, una duda, muy sencillo, ¿no? Todo claro. La otra clase ya vamos a entrar de frente al plano ahí del ejemplo y ya de frente a modelar, a modelar. Y ahí si da todo, nada tiempo, ya vamos colocando cargas, ya vemos la norma de 0.30, ¿no? Ya para la siguiente quedar solamente en, ¿cómo se llama? En diseño, ¿no? Estructural. Sí va a demorar un poquito por el tema del modelamiento, ¿no? El programa, porque es a un agua, ¿no? Y hay que ver, tomar ahí criterio de modelado. Fuera solamente pues una cosa de poner vigas, columna y queda, y losa, mucho más rápido, ¿no? Pero el caso de aquí tengo una losa inclinada, pues hay que tener en cuenta ahí un tema. ¿Todo bien? Ya, genial. Bueno, ¿quién más saber lo demás? ¿Me confirman? ¿Todo ok? ¿Alguna duda? Tiene una consulta, ¿va a subir el video, no sé, grabado en algún link Eh, para poder lo repasarlo ven, otra vez? sí, claro, lo ven mayormente con la persona del encargado. Creo que sí, pues en cada curso siempre se Está graba, bien, ¿no? Sí, ahí lo ven no recuerdo su nombre, pero ahí donde dice Corporación Académico creo que lo puede ver. Ah, ok, pues es está que me ibas bien. a decir por el material. El material yo le paso a él y él ya les transmite a ustedes. Sí, le voy a compartir estas diapositivas, ¿no? Y por ahí los planos, ¿no? Excel también que vamos a ver. No se preocupe, ese sí los voy a compartir, ¿sí? Ahí con la persona encargada y a él les paso a ustedes, ¿sí? Está bien. Ya, listo. Entonces, si no hay ninguna consulta, duda, vamos quedando por ahora, ¿no? Eh, Antes de terminar, yo como le digo, pues estoy aún laborando aquí, terminando estos últimos meses en la obra. Y bueno, parte también por el tema de avance que tenemos nosotros para poder llegar. Les explico así rápidamente, pues tenemos horarios, ¿no? Que incluso trabajamos hora de noche. Y también por lo que tenemos régimen, ¿no? Régimen. Entonces, por ahí que va a haber, ya he tenido por ahí otras en las anteriores, no solamente en este centro, sino en otro más, que a veces programo un día y a veces se me sale por ahí que tengo que mayormente adelante, o sea, decir que quedamos una hora y puedo decirle que no puedo, ¿no? Un poquito más, un poquito más. O el día también, ¿no? Quedamos un día y luego no puedo por el tema conveniente, ya quedamos otro día. Así que espero me entiendan de esa parte. Yo los voy a compensar con unas clases, materiales adicionales, una clase también adicional para que puedan ver, no sé, quieran ver esto, quieran tratar esto, pues les pueda yo explicar. Eso mayormente hago yo, ¿no? Para compensar. Entonces, me espero entiendan en esta parte. Voy a coordinar con la persona, ¿no? ¿Cuándo sería la próxima clase? ¿Qué día? Con anticipación igualmente ya yo también veo mi agenda y puedo programar, ¿no? No, supuestamente no van a salir, por ejemplo, todos los domingos, puede ser que un día de semana, un jueves o viernes, por ahí veamos, ¿cómo se llama? Para poder ahí avanzar el curso, ¿no? Como le digo, es por tema laboral mío que tengo. También, por ejemplo, he empezado ahí a dictar un curso de un diplomado en otro centro y también ahí, ¿no? También como para ver mi agenda más para poder. Así que espero que me entiendan esa parte. Así que igual estamos coordinando con la persona en todo y ellos les puedo comunicar a ustedes y poder avanzar. ¿Sí, muchachos? Gracias, Moro, gracias. Bueno, entonces quedamos así, muchachos, ¿ya? Gracias Jesús, gracias José. Entonces quedamos por ahora. Ya en la otra clase ya les dije que vamos a entrar ya y bueno, espero tengan unas buenas noches y espero tengan también un buen inicio de semana, ¿no? Mañana. Que les vaya muy bien, muchachos. Gracias.